Bueno, muchas gracias Miguel por atendernos y por participar en este programa. Nos gustaría que te presentes y que nos cuentes cuál es tu vínculo con la comunidad armenia. ¿Cómo no? Bueno, un gusto, Cintia, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Miguel Arutyunyan, yo soy armenio nacido en Armenia, de hecho este año cumplo 30 años en Argentina. En la comunidad armenia estoy muy activo, creo. Soy vicepresidente primero de la Cámara Argentino-Armenia, también participo en IARA, que son las instituciones armenias de la República Argentina, como que la mesa de coordinación de las instituciones armenias de la comunidad. A su vez, lidero la agrupación de los representativas de armenios migrantes en Argentina, es decir, los que vinieron en los últimos 30 años aproximadamente, en la época post-soviética. Algunas cosas más además más vínculos, digamos, tradicionales de la colectividad, obviamente. Seguramente me vas a preguntar en más detalle, pero básicamente eso, si quieres, a nivel oficial. Y contame, primero cómo fue tu llegada a Argentina. Me habrás venido de muy chiquito, me imagino. Y cómo llegaron, por qué llegaron, en qué año, con tu familia, ¿cómo fue? Bueno, sí, es una historia un poco diferente a otras, aunque en época más moderna, pero yo llegué solo y casi no conocía a nadie, y sí, tiene una historia un poco especial. En el 94 yo tenía 21 años, recién me había recibido de ingeniero en Armenia, y el motivo por llegar a Argentina fue, digamos, yo en el año 90, es decir, 4 años antes de haber venido aquí, estuve un par de meses en Cuba con mi familia, de vacaciones básicamente, de verano, y en muy poco tiempo aprendí el castellano, o sea, realmente en tiempo récord. Ahí un poco descubrí que tenía facilidad de idiomas. Si bien en Armenia hablaba el armenio, el ruso, porque Armenia fue parte de la Unión Soviética, el idioma extranjero que me tocó fue el alemán, y después tocaba en una banda rock donde también el inglés lo aprendes por otros motivos, digamos. Pero nunca me había detenido en el tema de que tenía facilidad de idiomas, y lo descubrí más en Cuba, porque la verdad que aprendí el español como si hubiera estado 5 años y no 2 meses y medio, ¿no? en Cuba. Entonces, a la vuelta me quedé con una sensación muy interesante de la experiencia latina, caribe. Entonces quise seguir con el idioma, y con otros fanáticos, vamos a decir, como yo, fundamos el Club de los Amantes del Idioma Español en Armenia. Y en esa época no tenía mucha difusión el español en Armenia, y éramos así varios que nos fundamos, y básicamente con la idea de promover el idioma, la cultura latina, española, y organizábamos clases de español con un par de profesores que habíamos conseguido, también veladas dedicadas a la cultura española principalmente, no sé, Cervantes, García Lorca, flamenco, ese tipo de cosas más culturales. Bueno, en el 91 se cae la Unión Soviética, los países que lo integraban se independizan, y empieza el terrible declive económico, ¿no? Porque fue muy largo y muy complejo. Es como si todas las provincias de Argentina se separaran y se formaran. Claro, sí. Entonces, me veía en una situación con poco futuro desde el punto de vista de crecimiento profesional, pero estaba estudiando en la facultad, ¿no? Yo estudié ingeniería en alimentos, especializada en industria láctea. Tenía que decidirme, o me iba en ese momento, o me quedaba a recibir mi título, y después, decidí quedarme 3 años para recibir mi diploma, para poder ir ya con un título en la mano, ¿no? Y el objetivo era ir a España, porque era el país hispanoparlante más cercano de Armenia, ¿no? Y en esos 3 años cambiaron varias cosas, porque
salieron muchos ex soviéticos hacia Europa justamente, y Europa empezó a frenar un poco la inmigración de los ex soviéticos, y ya era muy difícil o más complicado de radicar, de conseguir trabajo en Europa. En cambio, Argentina se encontraba en un momento bastante interesante, la primera presidencia de Menem, con las felicitaciones, el dólar 1-1, bueno, era muy atractivo y uno escuchaba maravillas básicamente de Argentina. A eso sumale la industria láctea, que era muy importante, diciéndolo, pero en esa época era un boom de inversiones en la parte láctea, y era mi especialidad, y además la comunidad de Armenia, que es importante en Argentina, no existía en esa época. Hoy sí, con los que salieron en los últimos años, pero en esa época no. Entonces, haciendo ese análisis, como que parecía un destino más interesante. Claro. Fue así que decidí venir acá, y bueno, los primeros años obviamente fueron complicados, porque yo vine sin conocer casi a nadie, sin plata, pero joven, con muchas ganas. Entonces, bueno, trabajé de mozo, trabajé de operario en una fábrica, de artes gráficas. Pusimos una verdulería con otro armenio que era más grande que yo, tenía algo de plata y no hablaba español, y yo hablaba. Claro, bueno, se complementaba. Hasta que, bueno, 2 años después, conseguí trabajo por mi especialidad, porque ya tenía el DNI, pude empezar a mandar los currículums, y entré en una empresa alemana, trabajé 8 años. Pues, en 2004 pude fundar mi propia empresa, Edelflex. ¿Y tu empresa a qué se dedica, Edelflex? Edelflex, que cumplió 20 años justo en marzo, nos dedicamos a diseño, construcción y provisión de líneas automáticas para industria alimenticia, cosmética, farmacéutica, química. También fabricamos intercambiadores de calor. Básicamente, para resumir, porque es bastante complejo, es maquinaria industrial para procesamiento de productos líquidos en el área de alimentos. Y contame la Cámara Argentino-Armenia. Contame un poquito de la Cámara, cuándo se fundó y a qué se dedica. ¿Cómo no? Bueno, la Cámara, fíjate la paradoja, ¿no? Se fundó en el año 1986, o sea, antes que existiera la República Armenia independiente, digamos, claro. Todavía parte de la URSS. Sin embargo, como que no es una Cámara binacional típica, ¿no? Se fundó la Cámara, yo todavía ni siquiera estaba aquí, obviamente, en ese momento, para de alguna manera tener una ente representativa de las empresas argentinas con dueños de origen armenio, ¿no? Para un poco de alguna manera que tuvieran un espacio común donde poder representar los intereses de los empresarios armenios de Argentina. En ese momento obviamente era imposible imaginarse una relación bilateral con Armenia, porque era la Unión Soviética, en todo caso era una república más. Pero bueno, la verdad que tenemos nuestra sede ahí en Avenida Santa Fe y 9 de Julio, un piso muy lindo que los fundadores en su momento adquirieron, y esa es nuestra sede, donde hacemos distintas actividades. La Cámara, en los primeros años, justamente los fundadores y otros que se sumaron, pudieron de alguna manera consolidar las actividades de la Cámara desde el punto de vista de segmentar las distintas industrias que componían a la Cámara. Principalmente, como vos sabés, hay mucha industria textil, porque es característico de los armenios aquí, en general en el mundo, pero aquí hay muchos textiles de origen armenio, pero también hay otras industrias. Después, básicamente las actividades tienen que ver con la representación gremial empresaria, para poder articular con los entes de Estado ante las necesidades que tienen los empresarios para hacer distintas gestiones, poder facilitar incluso tener algún tipo de acceso a los distintos estamentos del Estado, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, sobre todo industria, poder gestionar también
capacitaciones para las empresas según las necesidades que hay, que bueno, hay muchos rubros distintos. Y bueno, obviamente hasta la pandemia muchas de esas se hacían en forma presencial, pues nuestra sede es muy bonita, muy linda y hacíamos capacitaciones ahí, y muchas veces se dan también charlas de invitados muy especiales como economistas o políticos de renombre, y organizamos almuerzos en la Cámara y a su vez el disertante presentaba el tema y bueno, era interesante. Hoy lo hacemos, continuamos haciendo y con bastante frecuencia, pero de manera virtual. Ya cada vez se usa menos la sede, pero porque también cambió la tendencia de las costumbres. Claro. Pero cada vez que podemos, obviamente organizamos algún evento en la sede. Por ejemplo, hace poco uno de nuestros socios lanzó un libro sobre impuestos y temas laborales, y bueno, lo hicimos en la Cámara con invitados, había gente de Poder Judicial, de la Nación, etcétera. Bueno, fue bastante interesante. Y otra cosa que empezamos a hacer a partir de la independización de Armenia es empezar a tener lazos con Armenia. Obviamente Armenia es un país joven todavía en ese sentido de que bueno, tiene poco más de 30 años de independencia, sí, y es un mercado chico, pero bueno, estamos trabajando para ver cómo podemos incrementar el intercambio. ¿Y hay algún tipo de intercambio en este momento que vos quieras destacar? Sí, bueno, si bien es mucho menos de lo que quisiéramos, desde el punto de vista importaciones argentinas, principalmente son algunos productos alimenticios que se importan, por ahora más que nada relacionados al consumo de la propia comunidad armenia, que bueno, conoce esos alimentos, claro, que son más típicos de la zona, y bueno, por ahora es más que nada eso, pero bueno, el potencial es muy grande. Vos sabés que la inversión, una de las inversiones más importantes en Armenia, o un país, Argentina suele ser el país número 5 o 6 de los mayores inversionistas en Armenia, pero principalmente gracias al grupo América, a Corporación América, de Eduardo Ernequian, porque bueno, supo en su momento invertir en distintos, obviamente socios de la Cámara, claro, en distintos rubros, como por ejemplo uno de los principales, el aeropuerto de Nacional, claro, de Argentina. Sí, sí. Es el mismo concepto de Aeropuertos Argentina 2000, bueno, sí, es parte de la corporación, el Correo Nacional, bueno, incluso puso una bodega muy linda donde se fabrican vinos de primera línea en Armenia y se exportan a distintos países, incluyendo Argentina. Y después está en algunas otras, hay un banco también que es el Commerce Bank, que también es del grupo, y que bueno, también los armenios habitualmente en la comunidad que tienen alguna actividad en Armenia o con Armenia suelen utilizar ese banco, teniendo en cuenta bueno, la cercanía y el conocimiento de quién es el enfrente, ¿no? Y bueno, el año pasado apoyamos a la Embajada de Argentina en Armenia, junto con la Cámara Argentina-Armenia, y la Embajada se creó una Cámara Argentina en Armenia para poder justamente empezar a tener la relación, fomentar la relación bilateral comercial. Insisto, a veces parece que 30 años es mucho, pero en un país que era parte de una... Claro, no, de la Unión Soviética, y no era un país capitalista, bueno, es una etapa todavía bastante joven, pero bueno, ya estamos explotando las posibilidades de tener mayor intercambio comercial, y ahí tenemos algunas actividades que te puedo comentar. Sí. En 2013 hicimos una misión comercial con cerca de 40 empresas que participaron de Argentina. No todos de origen armenio necesariamente, algunos eran empresas argentinas, no de dueños armenios, quiero decir. Fue bastante interesante. De la parte de Armenia también hubo muchas empresas que participaron de esa misión que llevó 2 días completos, más visita a los ministerios correspondientes. Bueno, a raíz de eso hubo algunos intercambios. De hecho, hay empresas argentinas que exportan a Armenia,
en el rubro, por ejemplo, acá estaciones de servicio que tienen gas en Armenia, muchos de ellos tienen compresores de origen argentino, por ejemplo. Después, bueno, cables de cobre que se exportan de Argentina, otro tipo de mercadería industrial y comercial, pero no hay un volumen muy grande todavía como para que sea representativo, y en eso estamos trabajando. Este año vamos a hacer otra misión, pero por la situación complicada de Argentina a nivel económico, bueno, decidimos postergarlo para el año que viene, para atender las necesidades locales, pero básicamente también vamos a tener una misión en conjunto con la Embajada de Armenia en Argentina y de Argentina en Armenia, hacer una misión de aproximadamente una semana donde muchos empresarios de Argentina, tanto armenios como no, la idea es que podamos visitar Armenia para identificar, por un lado, oportunidades de inversión en Armenia y oportunidades de importación de productos de Armenia o exportación de productos de Argentina a Armenia, y direccionalmente, y también conocer la idiosincrasia de allá, porque bueno, incluso la comunidad, la colectividad armenia argentina, no necesariamente siempre, comparte la misma idiosincrasia de una gente que vive allá, ¿no? O sea, es así, la diáspora obviamente se va tomando las costumbres locales, si bien mantiene también muchas otras, pero bueno, un armenio de allá quizás conoce y piensa tienen otros códigos que se van, los códigos, por más que vengan de Armenia y que no hace mucho tiempo, como en tu caso, es como que vas adoptando los códigos del lugar. Y por último, Miguel, vos que viviste como una parte de tu vida en Armenia y otra en Argentina, ¿qué semejanzas encontrás entre ambos pueblos? Buena pregunta. Muchas más de las que uno se podría imaginar. Vos sabés que, si bien también hay muchas diferencias, pero yo creo que eso de tener un poco, los latinos se caracterizan, y los argentinos no son excepción, en ser, bastante abiertos, amigables, hospitalarios. Yo la verdad que desde el momento que llegué me sentí muy bienvenido, ya casi que un argentino más, ¿no? Y eso, por lo general, hay muchos países, sobre todo países nórdicos o europeos, no es tan así. No. Y en Armenia, bastante así también, uno se siente muy bienvenido, la gente la verdad que es muy abierta, muy hospitalaria, y bueno, de hecho, habiendo vivido en la Unión Soviética y no nos parecíamos mucho con los rusos, a pesar de que formábamos como un mismo país. Después, con otras costumbres sí, por una cuestión de convivencia, no por características nacionales. Sí. Quizás, mira, vos fíjate, la impuntualidad, un poco de ser así desordenado, también es algo que nos caracteriza, no sé, los italianos, armenios, argentinos, en esto parecemos, no somos alemanes, también nos caracteriza un poco. A veces cuando hacemos una reunión acá en Argentina de la colectividad, y cuando la gente empieza a llegar tarde, si no sabemos si es impuntualidad de Armenia o es impuntualidad en eso también nos parecemos. Bueno, quizás la solidaridad, el tema de derechos humanos, diría que quizás ahí hay coincidencias. Nada, eso de la no discriminación, quizás un poco de aceptar más al otro, y además, bueno, nada. Creo que también el hecho que acá exista una comunidad armenia tan importante habla de esa proximidad y esa integración que fue tan buena y tan posible. Sí, que son bastante lejanos, pueblos bastante lejanos, pero que tengan tanto en común, ¿no? Claro. Bueno, que por primera vez la OEA, la Organización de Estados Americanos, está organizando lo que ellos llaman America's Competitiveness Exchange en Armenia, justamente entre el 30 de septiembre y 4 de octubre. Por primera vez se hace en Armenia, con el objetivo de justamente, de todos los países de América, incluyendo Estados Unidos,
hasta Argentina, que vayan representantes y puedan conocer las distintas fortalezas que tiene Armenia y intereses que puede producir en la parte de turismo, tecnología. Armenia se destaca mucho en la tecnología informática. De hecho, a la siguiente semana de ese evento se hace el World Congress de Tecnología Informática por segunda vez, el Congreso Mundial. A eso sumemos industria agraria, que también Armenia es bastante desarrollada. Y bueno, ese intercambio de competitividad, van varios representantes de Argentina también, y va a ser muy interesante para que haya un buen networking entre las partes armenias y de Estados americanos, así como también entre los viajantes, digamos, que puedan tener intercambio entre sí. Y bueno, la cámara va a estar presente, porque de hecho yo voy a estar viajando a fin de mes. Realmente uno de los también pasos de que permite poder hacernos conocer más entre Armenia, en este caso todo el continente americano, pero argentino en particular, para que bueno, crezcan y nazcan oportunidades de intercambio comercial, tecnológico y educativo. También es uno de los temas. De hecho, aprovecho para contarte que estamos gestionando, ojalá que pronto podamos tener ya la buena noticia. Armenia tiene un centro que se llama TUMO, que es de una educación muy particular, que fue incluso tan buena que tanto la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, como Emmanuel Macron, el primer ministro el presidente de Francia, sí, ya han abierto las subsidiarias de ese centro TUMO de educación en sus respectivos países. Estados Unidos es el próximo y hay varios en otros países. ¿Es un centro de educación de qué nivel? Es un centro de educación principalmente orientado a la parte tecnológica. Ajá. Pero es totalmente gratuito para los chicos y justamente permite el acceso de cualquiera a una educación de primera línea, y el know-how que tiene ese emprendimiento es el que es tan único, y el software que han desarrollado de cómo los chicos aprenden, cómo interactúan y qué tan rápido aprenden, independientemente de sus edades y de sus, digamos, extractos sociales, vamos a decir, es tan bueno que creo que los ha conquistado a varios líderes de los países del primer mundo. Y bueno, acá en Argentina hay serios intentos de también inaugurar próximamente, ojalá que se dé, el centro TUMO, y bueno, ahí también Armenia es bastante... ¿Cuál es el nombre exactamente? TUMO, T-U-M-O. En realidad tiene que ver con Tumañán, que era uno de los escritores y poetas famosos de Armenia, y en la calle Tumañán es donde se abrió el centro. Por eso el nombre. Para que sea corto y fácil de pronunciar. Sí, muy interesante. Ahora, después...